Hace apenas 2 años, mi mente era un laberinto del que no podía salir. Olvidaba nombres de personas que conocía desde hace décadas, dejaba las llaves en el refrigerador y a veces me quedaba mirando fijamente la pared sin recordar qué estaba por hacer. Mi familia comenzó a mirarme con esa expresión que tanto tememos los que pasamos de los 60. Preocupación mezclada con lástima. «Es normal a tu edad», me decían, pero yo sabía que algo más estaba pasando. La niebla mental se hacía más densa cada día, y el miedo a perderme dentro de mi propia cabeza se convirtió en mi compañero constante. Hasta que un día, mi nieta Isabel, neuropsicóloga, me miró a los ojos y me dijo algo que cambió todo. «Abuelo, no es la edad lo que está deteriorando tu mente. Son 5 hábitos que practicas todos los días sin darte cuenta». Lo que vino después fue una revelación tan simple, tan accesible, que al principio me pareció imposible. Hoy, a mis 75 años, mi memoria es mejor que cuando tenía 65. Recuerdo nombres, fechas, puedo mantener conversaciones complejas y, lo más importante, ya no tengo miedo a que mi mente me abandone. No fue magia, no fueron medicamentos caros, fueron cambios sencillos que revirtieron años de daño silencioso. Y lo que descubrí es que la mayoría de nosotros, después de los 60, estamos dañando nuestro cerebro sin saberlo, con hábitos que parecen inofensivos, pero que son verdaderos venenos para nuestras neuronas. En este video, voy a revelarte estos 5 asesinos silenciosos de tu mente y lo que puedes hacer para neutralizarlos, porque no importa si tienes 60, 70 u 80 años, nunca es tarde para recuperar la claridad mental. No te prometo milagros, te prometo ciencia, experiencia y resultados reales. Quédate hasta el final, porque el último hábito es el más sorprendente y el que más daño está haciendo a millones de personas mayores en todo el mundo hispanohablante. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿qué edad tienes y desde dónde nos estás viendo hoy? Me encantará saberlo. Antes de revelarte los 5 hábitos que están destruyendo tu mente, necesito que entiendas algo fundamental sobre el cerebro después de los 60 años. Durante décadas nos han dicho que el deterioro cognitivo es inevitable, que perder memoria, concentración y agilidad mental es parte normal del envejecimiento. Pero la neurociencia moderna ha descubierto algo revolucionario. Nuestro cerebro, incluso a los 80 o 90 años, mantiene una capacidad asombrosa llamada neuroplasticidad. Esto significa que puede crear nuevas conexiones, adaptarse y regenerarse si le damos las condiciones adecuadas. El problema no es la edad en sí misma, sino lo que hacemos o dejamos de hacer con nuestro cerebro cada día. Permíteme contarte la historia de Carmen, una maestra jubilada de 72 años que comenzó a notar que olvidaba los nombres de sus propios nietos. Al principio lo atribuyó a la edad, hasta que su médico le explicó que su cerebro no estaba recibiendo los nutrientes necesarios porque, sin darse cuenta, Carmen había adoptado 5 hábitos destructivos para su mente. Cuando comenzó a eliminarlos, uno por uno, algo extraordinario sucedió. En menos de 3 meses, su niebla mental empezó a disiparse. Hoy, 3 años después, Carmen dirige un club de lectura, aprende italiano y tiene más claridad mental que muchas personas 20 años menores que ella. ¿Cómo lo logró? Eliminando estos mismos 5 hábitos que probablemente tú también estás practicando sin saberlo. Vamos a conocerlos, comenzando por el primero, el aislamiento social. ¿Sabías que pasar demasiado tiempo solo literalmente encoge tu cerebro? Estudios con personas mayores de 65 años demuestran que quienes viven en soledad o tienen poco contacto social presentan hasta un 20% más de deterioro en áreas clave del cerebro relacionadas con la memoria y el pensamiento. Durante la pandemia, millones de adultos mayores se vieron forzados a aislarse, y los neurólogos observaron un aumento alarmante en los casos de deterioro cognitivo. No es coincidencia. Te contaré el caso de Manuel, un hombre de 68 años que tras jubilarse y quedarse viudo, pasaba días enteros sin hablar con nadie. A veces me escuchaba a mí mismo hablando en voz alta solo para recordar cómo sonaba mi voz, me confesó una vez. En apenas un año, Manuel empezó a notar que le costaba encontrar palabras, que se confundía con las fechas y que su mente parecía funcionar más lento. Su médico, preocupado por estos síntomas, le preguntó algo inesperado.
¿Con cuántas personas diferentes habla usted durante la semana? La respuesta fue dolorosa. Con casi nadie. Entonces le prescribió algo que no venía en una pastilla: conexión humana. Comenzó asistiendo a un centro comunitario 3 veces por semana. Luego se unió a un grupo de caminata y finalmente empezó a visitar a sus vecinos con regularidad. ¿El resultado? 6 meses después, su capacidad para recordar nombres, seguir conversaciones y resolver problemas cotidianos había mejorado notablemente. ¿Por qué funciona? Porque el cerebro humano evolucionó para la interacción social. Cada vez que mantenemos una conversación, nuestro cerebro ejecuta una serie compleja de funciones. Interpreta expresiones faciales, analiza el tono de voz, procesa información, formula respuestas, recuerda datos relevantes. Es como un gimnasio natural para la mente. Sin ese ejercicio regular, las conexiones neuronales empiezan a debilitarse, igual que un músculo que no se usa. ¿Y qué puedes hacer hoy mismo para combatir este primer hábito? No necesitas convertirte en el alma de la fiesta. Comienza con pequeños pasos. Llama por teléfono a un familiar cada día. Sal a caminar y saluda a tus vecinos. Únete a alguna actividad comunitaria una vez por semana. O incluso considera adoptar una mascota. Un estudio reciente mostró que las personas mayores que tenían mascotas mantenían mejores habilidades cognitivas que aquellas que vivían completamente solas. Lo importante es entender que la soledad no es solo un estado emocional, es un veneno silencioso para tu cerebro. El segundo hábito que está matando tu mente es la rutina excesiva. Después de los 60, muchos caemos en patrones rígidos, los mismos horarios, las mismas comidas, los mismos programas de televisión, las mismas rutas para caminar. Creemos que la rutina nos da seguridad, pero neurológicamente está adormeciendo nuestro cerebro. Mira, el cerebro funciona como un músculo. Necesita desafíos constantes para mantenerse fuerte. Cuando haces siempre lo mismo, día tras día, las conexiones neuronales se vuelven automáticas y dejan de fortalecerse. Es como si condujeras siempre por la misma calle. Con el tiempo, podrías hacerlo con los ojos cerrados. Parece eficiente, pero tu cerebro se está volviendo perezoso. Dolores, una mujer de 78 años, tenía una rutina tan estricta que podías saber exactamente qué estaba haciendo en cualquier momento del día. Me daba seguridad, me contó, pero empecé a notar que los días se confundían en mi mente. No podía recordar si algo había pasado ayer o la semana anterior. Todo cambió cuando su hija la desafió a hacer una cosa nueva cada día, por pequeña que fuera. Comenzó cambiando la ruta para ir al mercado, luego probó recetas nuevas, empezó a escuchar música diferente y finalmente se atrevió a tomar clases de acuarela, algo que siempre le había interesado pero nunca había intentado. Al principio fue incómodo, incluso un poco atemorizante, confesó, pero después de unas semanas sentí como si mi mente estuviera despertando de un largo sueño. Neurocientíficos de universidades prestigiosas han demostrado que introducir novedad en la vida diaria estimula la producción de dopamina, un neurotransmisor esencial para el aprendizaje y la memoria. Además, enfrentar pequeños desafíos activa la región prefrontal del cerebro, responsable de las funciones cognitivas más avanzadas. ¿Cómo puedes romper con la rutina excesiva? No necesitas hacer cambios drásticos. Comienza probando un camino diferente para ir a los lugares habituales. Cambia los muebles de posición. Prueba alimentos que nunca has comido. Escucha música de un género que normalmente no escucharías. O intenta usar tu mano no dominante para cepillarte los dientes. Cada pequeña novedad crea nuevas conexiones neuronales y mantiene tu cerebro joven y adaptable. El tercer hábito que está deteriorando tu mente es la hidratación insuficiente, y aunque parezca simple, sus efectos son devastadores. ¿Sabías que tu cerebro es aproximadamente un 75% agua? Cuando no bebes suficiente líquido, tu cerebro literalmente se encoge. Un estudio realizado con adultos mayores mostró que una deshidratación de solo el 2%, apenas perceptible para la mayoría, ya provoca disminución en la concentración, memoria a corto plazo, capacidad de cálculo y orientación espacial. ¿Por qué los mayores de 60 estamos más en riesgo? Con la edad, nuestro mecanismo de sed se vuelve menos sensible. Simplemente no sentimos la necesidad de beber agua, aunque nuestro cuerpo, y especialmente nuestro cerebro,
la necesite desesperadamente. Además, muchos evitamos beber agua para no tener que ir al baño con frecuencia, sin darnos cuenta del daño que estamos causando a nuestra mente. Roberto, un ingeniero jubilado de 77 años, comenzó a preocuparse cuando ya no podía resolver crucigramas que antes completaba sin dificultad. Su médico, después de descartar condiciones más graves, le preguntó cuánta agua bebía al día. «Casi nada», respondió Roberto. «Quizás un vaso en la comida». Le recomendaron aumentar gradualmente su consumo de agua hasta alcanzar al menos 6 vasos diarios. Al principio, Roberto se resistía por temor a las visitas nocturnas al baño, pero su médico le sugirió concentrar la mayor parte de la ingesta durante la mañana y la tarde. 3 semanas después, Roberto notó una diferencia significativa en su claridad mental. «Es como si alguien hubiera limpiado un parabrisas que no sabía que estaba sucio», describió. «La ciencia detrás de esto es clara. El agua facilita la transmisión de señales eléctricas entre neuronas, mejora el flujo sanguíneo cerebral y ayuda a eliminar toxinas. Sin suficiente agua, estas funciones se deterioran y con ellas, nuestra capacidad cognitiva. ¿Cómo saber si estás suficientemente hidratado? Un indicador simple es el color de tu orina. Debería ser amarillo claro, casi transparente. Si es amarillo oscuro, tu cuerpo y tu cerebro están pidiendo agua a gritos. Y no, el café, los refrescos o las bebidas alcohólicas no cuentan como hidratación adecuada. De hecho, muchas son diuréticas y pueden empeorar la deshidratación. Una estrategia práctica es tener siempre una botella de agua a la vista. Nuestro cerebro funciona mucho por estímulos visuales, especialmente después de los 60. Si ves el agua, es más probable que la bebas. También puedes enriquecer el sabor añadiendo rodajas de frutas, hierbas como menta o hierbabuena, o incluso consumir alimentos con alto contenido de agua como sandía, pepino o naranja. El cuarto hábito que está matando tu mente podría sorprenderte: el abuso de medicamentos para dormir. Sí, esas pastillas que te ayudan a conciliar el sueño podrían estar saboteando tu cerebro a largo plazo. Después de los 60, muchos experimentamos cambios en nuestros patrones de sueño. Nos cuesta más quedarnos dormidos. Nos despertamos varias veces durante la noche o madrugamos sin querer. Frente a esta situación, los medicamentos para dormir parecen una solución perfecta, pero la realidad es muy diferente. Estudios recientes han encontrado una correlación alarmante entre el uso prolongado de somníferos, especialmente benzodiazepinas, y medicamentos Z como Zolpidem, y el deterioro cognitivo en adultos mayores. Estos medicamentos no solo no proporcionan un sueño de calidad natural, sino que además interfieren con la formación de memoria y pueden contribuir a la confusión, especialmente al despertar. Concha, una mujer de 69 años, llevaba más de 5 años tomando pastillas para dormir casi todas las noches. Al principio funcionaban de maravilla, me contó, pero con el tiempo necesitaba dosis más altas, y aún así me despertaba aturdida, como si mi cabeza estuviera llena de algodón. Lo peor vino cuando comenzó a notar que su memoria fallaba cada vez más, hasta el punto de perderse en barrios que conocía perfectamente. Su médico relacionó estos síntomas con el uso prolongado de somníferos y le propuso un plan gradual para dejarlos mientras adoptaba técnicas de higiene del sueño. Los primeros días sin pastillas fueron difíciles, reconoció Concha, pero después de unas semanas, no solo dormía mejor naturalmente, sino que mi mente volvió a ser clara y precisa. ¿Qué alternativas existen? En lugar de recurrir inmediatamente a las pastillas, prueba estas estrategias naturales para mejorar tu sueño. Establece un horario regular para acostarte y levantarte, incluso los fines de semana. Crea una rutina relajante antes de dormir. Un baño tibio, lectura ligera, música suave. Evita la cafeína después del mediodía. Reduce la exposición a pantallas al menos 1 hora antes de acostarte. Asegúrate de que tu habitación esté oscura, silenciosa y a una temperatura adecuada. Y considera el uso de melatonina natural en dosis bajas bajo supervisión médica. Recuerda que dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica, especialmente para mantener tu cerebro en óptimas condiciones. Ahora, quédate conmigo porque vamos a hablar del quinto hábito, el más sorprendente y posiblemente el más dañino de todos:
La respiración incorrecta. Sí, algo tan básico como la forma en que respiras podría estar acelerando el deterioro de tu mente. ¿Alguna vez te has observado mientras respiras? La mayoría de las personas, especialmente después de los 60, desarrollamos un patrón de respiración superficial, rápido y centrado en el pecho en lugar del diafragma. Este tipo de respiración reduce significativamente el oxígeno que llega a nuestro cerebro, y sin suficiente oxígeno, las neuronas no pueden funcionar correctamente. Piensa en tu cerebro como un motor de alto rendimiento. Necesita combustible de calidad, glucosa y oxígeno para funcionar. Puedes alimentarte perfectamente, pero si tu respiración es inadecuada, tu cerebro estará trabajando a media capacidad. Estudios recientes han mostrado que los adultos mayores que practican técnicas de respiración profunda durante solo 15 minutos diarios experimentan mejoras notables en la memoria, concentración y claridad mental. Teresa, una contadora jubilada de 75 años, comenzó a notar que su mente se apagaba en mitad de las conversaciones. Era como si de repente mi cerebro se desconectara, explicó. Estaba hablando normalmente y de pronto no podía encontrar las palabras o perdía el hilo de lo que estaba diciendo. Su médico, en lugar de recetarle medicamentos, le enseñó una técnica de respiración diafragmática. Le pidió que practicara respirando profundamente por la nariz, llevando el aire hasta el abdomen, no solo el pecho, sosteniéndolo brevemente y exhalando lentamente por la boca. Al principio me pareció demasiado simple para ser efectivo, confesó Teresa, pero después de practicar diariamente durante un mes, esos apagones mentales prácticamente desaparecieron. ¿Por qué funciona? La respiración profunda aumenta el flujo de oxígeno al cerebro, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés que daña las neuronas, mejora la presión arterial y estimula el sistema parasimpático, el cual promueve la recuperación y regeneración celular. Para adoptar una respiración más saludable, prueba este ejercicio simple. Siéntate cómodamente con la espalda recta. Coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre tu abdomen. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos, asegurándote de que la mano sobre tu abdomen se eleve más que la del pecho. Mantén el aire 2 segundos y exhala por la boca durante 6 segundos. Haz esto durante 5 minutos, 3 veces al día. Si al principio te mareas, es señal de que tu cuerpo no está acostumbrado a recibir tanto oxígeno, lo cual confirma que has estado privando a tu cerebro de lo que más necesita. Ahora, antes de terminar, quiero compartir contigo la historia de Jorge, un hombre que a sus 83 años tiene una mente más aguda que muchos de 50. Jorge no siempre fue así. A los 70, comenzó a experimentar un deterioro cognitivo que preocupó seriamente a su familia. Olvidaba nombres, se perdía en conversaciones y una vez incluso olvidó cómo regresar a casa desde el supermercado al que había ido toda su vida. El diagnóstico inicial fue desalentador: principio de demencia senil. Sin embargo, Jorge se negó a aceptar que su mente se apagara lentamente. Comenzó a investigar y, con ayuda de especialistas, identificó que practicaba los 5 hábitos dañinos que hemos mencionado. Con determinación, los fue eliminando uno por uno. Se unió a un club de ajedrez para combatir el aislamiento. Introdujo pequeñas novedades en su rutina diaria. Comenzó a hidratarse adecuadamente. Abandonó los somníferos bajo supervisión médica y aprendió técnicas de respiración profunda. 6 meses después, sus médicos no podían creer el cambio. Las pruebas cognitivas mostraban mejoras significativas en todas las áreas, hasta el punto de que tuvieron que reconsiderar el diagnóstico inicial. Hoy, 13 años después, Jorge sigue mentalmente activo, resuelve sudokus difíciles, aprende idiomas y disfruta plenamente de la vida con una mente clara y funcional. Su caso no es una excepción ni un milagro. Es el resultado de entender que el cerebro, como cualquier parte del cuerpo, responde al cuidado que le brindamos. Hemos llegado al final de este recorrido por los 5 hábitos que están matando tu mente después de los 60. Repasemos brevemente. El aislamiento social, que priva a tu cerebro del estímulo que necesita para mantenerse activo. La rutina excesiva, que adormece tus conexiones neuronales. La hidratación insuficiente, que literalmente encoge tu cerebro. El abuso de medicamentos para dormir, que interfiere con la formación de memoria. Y la respiración incorrecta,
que priva a tus neuronas del oxígeno vital. Estos hábitos no actúan solos, se potencian entre sí, creando un círculo vicioso de deterioro cognitivo. Pero ahora que los conoces, tienes el poder de romper ese círculo. No se trata de cambios drásticos ni costosos. No necesitas medicamentos caros, suplementos exóticos o tecnologías avanzadas. Los cambios más poderosos suelen ser los más simples. Una llamada diaria a un ser querido, un camino nuevo para ir al mercado, un vaso extra de agua, una noche sin pastillas, 5 minutos de respiración consciente. Pequeños ajustes que, con el tiempo, pueden significar la diferencia entre una mente que se apaga lentamente y una que permanece brillante, alerta y llena de vida. Recuerda, tu cerebro no está programado para deteriorarse inevitablemente con la edad. Está diseñado para adaptarse, crecer y renovarse hasta el último día de tu vida, siempre que le proporciones el entorno y los cuidados que necesita. La edad es solo un número. Lo que realmente determina la salud de tu mente son tus hábitos diarios. Ahora me gustaría saber de ti. ¿Cuál de estos 5 hábitos dañinos practicas sin darte cuenta? ¿Cuál te ha sorprendido más? ¿Y qué pequeño cambio estás dispuesto a comenzar hoy mismo? Comparte tu experiencia en los comentarios. No solo me ayudarás a conocerte mejor, sino que también podrías inspirar a otras personas que están enfrentando desafíos similares. Recuerda que nunca, absolutamente nunca, es tarde para cuidar tu mente. A los 60, 70, 80 o más, cada día es una oportunidad para revitalizar tu cerebro y disfrutar de la claridad mental que mereces. Tu mente ha acumulado décadas de sabiduría y experiencia. Ahora es el momento de asegurarte de que permanezca tan brillante como siempre, para que puedas seguir compartiendo esos tesoros con el mundo. Hasta el próximo video. Cuídate, respira profundo, bebe agua, rompe rutinas, conecta con otros y descansa bien. Tu cerebro te lo agradecerá.